alguien, yo les aviso, o sea, para no estar aquí hablando solos porque, ajá. O sea, Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Sí, ya está en vivo. Solo falta como que alguien se conecte y listo. Yo les aviso apenas se conecte a alguien y pues comenzamos a hablar. Sí. Yo creo que presentarlos está de más. Aquí ya todo el mundo los conoce a ustedes, no sé. Sí, yo creo que sí. Luis quedó trabado. No. Habla ahí. Hola, sí, probando. O sea, vas bien, pero no vas al tiempo. O sea, tu voz va primero que tu. Bueno, esto es un podcast de viajes en el tiempo. Tendrá algo que ver. Debe ser algún efecto que hicimos allá a propósito que todos nos acordamos. Sí. Nuestra voz va primero que nuestra cámara. Bueno, vamos a ver. Creo que todavía hay lag. Sí, hay Sí, un lag. poco. Un poco, no bastante, pero bueno. Esto se va a Salte, solucionar. salte. Sí. Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, ya empezamos. Tenemos un minuto en vivo. Queremos agradecerle a todas las personas que nos vieron el día de hoy. Hoy estuvimos con Daniel y con Sara. Les recordamos que aparecemos en todas las redes sociales como @sapiensban_. El día de hoy pues hablamos sobre lo que fue viajes en el tiempo. Esperamos puedan haber aprendido bastante, al igual que nosotros. Y pues recuerden que van a encontrar este episodio a más tardar el sábado en Spotify y en YouTube por si lo quieren volver a ver. Entonces, hoy vamos a hablar de viajes en el tiempo. ¿Alguno pensó en alguna forma de empezar esto? Yo tengo una por ahí como curiosa, una frase que encontré de un señor que era filósofo. No sé si alguno también trajo algo así preparado para ver cómo comenzábamos. Pues si quieres di la frase que tienes preparada y ya después yo comienzo con otra cosa que también tengo preparado. Listo. Bueno, San Agustín, como un contexto, él fue un filósofo de la Edad Media. Era bastante inteligente para la época y una de las cosas que se planteó fue el problema del tiempo. Y en uno de sus libros lo describió de una forma bastante curiosa. Dijo, el tiempo, si me preguntan qué es, no lo sé. Si me lo preguntan, lo sé. Esa es la frase con la que damos inicio hoy al podcast y pues creo que no hay ni que explicarla. Todo el mundo es consciente de que el tiempo pasa, pero pregúntale a alguien qué es el tiempo a ver qué responden. La mayoría de las personas no van a saber ni siquiera responder. Sí, exacto, es como un concepto que damos por sentado, o sea, nosotros pensamos que sabemos qué es, pero en realidad nunca nos detenemos a decir, pero ¿qué es el tiempo en realidad? Exacto. Y bueno, yo creo que para empezar, antes de hablar de viajes en el tiempo, hay que tener claro que el tiempo y el espacio son cosas distintas, o sea, son cosas que son cosas que van unidas, no son cosas distintas. Antes de Einstein, la gente pensaba que el tiempo era una cosa y el espacio era otra. Se pensaba que el espacio tenía objetos y eventos y el tiempo era un flujo universal que iba desde el presente hasta el futuro. Pero Einstein cambió esa percepción diciendo que las dos cosas eran aspectos de la misma cosa. Van unidos. O sea, no puedo decir, no, yo voy a viajar solamente en el tiempo y no en el espacio. O voy a viajar solo en el espacio y no en el tiempo, porque eso sería teletransportación. Entonces, digamos que para viajar en el tiempo no diríamos voy a viajar en el tiempo como tal, sino que quiero viajar en el espacio-tiempo, pero de una manera distinta a cómo corre el tiempo actualmente, así en la Tierra. Entonces, sabemos que la mayoría de la gente piensa que el viaje en el tiempo es que estoy en un lugar y de la nada desaparezco y aparezco 30 años más adelante o 30 años en el pasado. Realmente ese viaje en el tiempo es pura ficción. Con las leyes de la física que conocemos no es posible. Pero la teoría de la relatividad de Einstein, van entendiendo hasta el momento, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, claro. Nosotros sí, las personas que nos están viendo, bueno, cualquier cosa escriben en el chat, igual, aquí estamos para ir hablando sobre esas cosas interesantes. Bueno, entonces los viajes en el tiempo como tal de desaparecer y volver a aparecer en otro año no son posibles. Pero la teoría de la relatividad de Einstein, la relatividad general, dice que la presencia de masa deforma la forma del espacio-tiempo en sus alrededores. Es decir, que si hay una estrella, esa presencia de masa deforma el espacio-tiempo y hace que las otras cosas orbiten alrededor de ella. Esa deformación crea la gravedad, pero no solamente crea la gravedad, sino que también altera el tiempo. Lo que hace que si yo estoy más cerca de la gravedad, el tiempo corra más lento, y si estoy más lejos, el tiempo corre más rápido. Hay algo en el espacio que tiene demasiada gravedad. De hecho, es la cosa que tiene más gravedad en todo el universo. ¿Ustedes saben qué es? El agujero negro, ¿no? Creo que estás hablando de eso. Sí, exacto. El agujero negro es, digamos que la cosa que tiene más gravedad en todo el universo. Y siguiendo eso de la relatividad de Einstein, podemos decir que si yo encontrara la forma de estar cerca de un agujero negro, sin ser succionada por él, yo estaría en un tiempo mucho más lento que el de la Tierra, porque el agujero negro tiene demasiada gravedad. Si yo encontrara la forma de estar cerca de un agujero negro y quedarme girando alrededor de él sin ser succionada, estaría haciendo un recorrido en un tiempo muy lento. Entonces supongamos que yo lo hago y duró 3 años alrededor del agujero negro, orbitando alrededor de él. Y luego vuelvo a la Tierra. Y se supone que yo estaba en un tiempo mucho más lento que el de la Tierra. Cuando yo vuelvo a la Tierra, ya he pasado tal vez 70 años, o incluso más. Entonces habría viajado en el tiempo, aunque no tan emocionante como en las películas o en las series, ¿sí? Pero es un viaje en el tiempo que sería teóricamente posible. Aunque es solamente teórico, porque, o sea, sabemos que es imposible que yo esté fuera de un agujero negro sin ser succionado por él, eso no es posible. Pero, sin embargo, en la Tierra también hay gravedad. Entonces, ¿será que sería posible seguir esa misma regla en la Tierra con la gravedad que tenemos? ¿Qué creen ustedes? O sea, con respecto a eso, o sea con respecto a nuestra gravedad, o sea, lo que habría que buscar son sitios como por ejemplo el centro de la Tierra, que es un sitio con muy poca gravedad. Con Cuando mucha vamos- gravedad. Con Cuando mucha gravedad, vamos- eso, con mucha gravedad. Entonces, Dale. Ujú. Sigue. o sea, por eso entonces habría que buscar sitios con mucha gravedad, como eso. Por ejemplo, también está comprobado que cuando estamos en el Himalaya o volando en un avión, viajamos mínimamente en el tiempo. Y eso es pero son, o sea, una cosa de milisegundos. Pero eso pasa. De hecho, Sí, precisamente, bueno, ahora que tú, está, o sea, ahora estamos hablando de viajes en el tiempo y toda la cuestión, pero sin ser conscientes, o sea, lo que decía Sara al comienzo, o sea, un viaje en el tiempo no es como meterse en el DeLorean que está aquí al lado de Sara. Los que están viéndonos en el video lo pueden ver. Al lado tuyo, Sara, está el carrito del profesor y el joven, creo que se llama McCarthy. Bueno, no podemos viajar literalmente en el DeLorean así en el pasado. El viaje en el tiempo es lo que explicaba ya más una dilatación de pronto en el tiempo. Y es curioso porque ya vamos viajando en el tiempo. Vamos a un segundo por segundo o vamos a una hora por hora. El viaje en el tiempo en realidad es cuando eso, o sea, Claro. un segundo acá, lo que explicaba Sara, lo del agujero negro, bueno, si quieren ver de pronto esto de alguna manera aplicada, pueden verse Interestelar, bueno, esa película, unas taquillas increíbles porque tiene unas cuestiones que a todo el mundo le interesan y no es como verte una película de ciencia ficción vacía, porque contrataron a Kip Thorne, que fue ganador del premio Nobel de Física Teórica, para la elaboración de la película. O sea, tuvieron a un físico detrás de las bambalinas construyendo todo el guión. O sea, estás viendo algo que en realidad tiene una justificación científica. Y cuando el tipo, que ya no me acuerdo cómo se llama, dobla el papel y dice un agujero de gusano es esto,
sea, es una cosa increíble porque te lo está explicando en el fondo una persona que sabe el tema. Entonces, aquí como para, si alguna vez quisieran entender esto que dijo Sara en alguna película o algo, pues Interestelar, una cosa fantástica. El tipo viaja y cuando vuelve es mucho más joven que su hija que dejó como de 13 años y él tenía como 40 años cuando se fue. Entonces, eso es una forma, o sea, es una cosa increíble esto de los viajes en el tiempo, porque a veces nos lo plantean como algo así todo, como decía ahora Sara, o sea, todo futurístico, que te metes en una máquina y pues desapareces y de repente apareces en otra parte. Pero como decía ella, es viajar en el espacio-tiempo. Siempre dicen, no, vamos a viajar en el tiempo, pero si nos ponemos a pensar, la Tierra está girando alrededor del Sol. Si tú viajas, por ejemplo, a 20 años, por poner un ejemplo, y cambias la hora, puede que aparezcas en el mismo lugar, pero en ese lugar ya no está la Tierra, porque la Tierra está haciendo pues un movimiento también. Entonces es como curioso porque hay cosas que no nos cuentan detrás de esto. Entonces queremos hablarlo como desde el lado de que sí es posible. O sea, con una explicación seria, no es como que vamos a montarnos en una máquina y vamos a aparecer en otro lado. O sea, la idea es como explicarles desde nuestro punto de vista, que tampoco somos físicos teóricos graduados de Cambridge, la cuna de los físicos en Inglaterra, pero somos personas de pronto a las que les puede interesar el tema y ustedes también pueden aportar cualquier cosa que les interese y sepan en el chat. Siendo así, una frase de Stephen Hawking que encontré cuando estaba de pronto en todo esto: si los viajes en el tiempo son posibles, ¿dónde están los viajeros del futuro? La dejamos ahí, más adelante vamos a tocar de pronto la ética de los viajes en el tiempo, o sea, porque si te pones a pensar, si viajas en el tiempo se crean paradojas, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante. Sí. Bueno, aprovechando que ya vimos que hay una forma teórica de viajar en el tiempo, en un documental, bueno, Stephen Hawking hizo un documental que se llama Genios, narrado y creado por él. Y en ese se hizo un experimento para ver si era posible, utilizando la gravedad que hay en la Tierra, viajar en el tiempo. Entonces se hizo un experimento con dos relojes atómicos. Bueno, se sabe que en la parte de arriba de una montaña hay menos gravedad que acercándose al centro, ¿verdad? O sea, en la parte donde caminamos. Entonces, se supone que en la parte de arriba el tiempo corre más rápido y en la parte de abajo corre más lento, porque hay más gravedad. Entonces, se agarraron dos relojes atómicos y se llevó uno a lo alto de una montaña y el otro se dejó abajo, con una diferencia de 2050 metros entre cada uno. Esperaron 24 horas a ver qué pasaba. Bueno, se sabe que los relojes atómicos son exactamente iguales, el tiempo corre igual, perfectamente coordinados. Y se esperó 24 horas y después de esas 24 horas se dieron cuenta que tenían una diferencia de 20.5 nanosegundos. O sea, el de arriba estaba 20.5 nanosegundos más adelantado que el de abajo. Y sería 20.000 millonésimas de segundo. O sea, que uno de los relojes viajó en el tiempo, aunque sea por 20.000 millonésimas de segundo. Eso significa que siempre viajamos en el tiempo. O sea, por ejemplo, cuando tomamos un avión, cuando subimos una montaña, cuando subimos en un ascensor, viajamos en el tiempo aunque sea por millonésimas de segundo. Entonces, técnicamente sí es posible viajar en el tiempo, tomando en cuenta eso, pero no tan fascinante como en las películas de que voy a viajar 30 años al futuro, no. O sea, solamente sería que viaje tantas millonésimas de segundo al futuro. Claro, Y ya. igual, o sea, hasta ahora, o sea, porque yo creo que como vamos, o sea, sí, teóricamente se sabe que se puede viajar al futuro, porque acá hay resaltar que ahora mismo estamos hablando del futuro, el pasado todavía no lo hemos tocado. Entonces, si teóricamente se sabe que podemos viajar al futuro, así sea millonésimas de segundos, pues yo imagino que en un futuro, ya sea muy lejano o no tanto, pues quien quita que se desarrollen lugares con gravedad o alguna locura así, y de verdad se pueda viajar al futuro pues con más tiempo de por medio. Ahí hay algo curioso. Al comienzo hablábamos, de hecho, del tema de que, bueno, nadie entiende el tiempo. Y yo quería como empezar, o sea, como a un poquito, veamos esto de pronto la cuestión del tiempo como un lugar desordenado. Como ir de pronto organizando algunas cosas para pues poder ir entendiendo todas las cosas de pronto que vamos a mencionar, por ejemplo, lo que decía ahorita de la ética. Pero, por ejemplo, una vez estaba hablando con una persona que sabía mucho de física y me decía,
el universo tiene 3.700 millones de años. Bueno, pero es que si se pone a pensarlo, un año es algo que nosotros como humanos creamos, es una percepción nuestra. Porque si tú te vas de pronto para otro planeta, un año allá, o sea, el tiempo que tarda el planeta en dar la vuelta al Sol, pues aumenta si está más alejado del Sol y disminuye si está más cerca. Entonces, si tú vas a Júpiter, lo que un año es acá, pues allá son 2 años, por poner un ejemplo. Entonces, el tiempo igual está pasando, porque queramos o no, el tiempo pasa. Pero es que entonces el tiempo no es como que años, segundos, sino que esa es la forma que nosotros encontramos como de medirlo. Y no sé, pero me parece de pronto tan interesante el hecho mismo de que se pueda o no viajar en el tiempo, como estamos viendo todo esto desde el ojo del humano. Pero qué tal que haya otra civilización que no le llame años, sino que le llame pez al tiempo. Entonces ellos viajan en pez segundos, pez minutos, o sea, es una locura porque ya tenemos aquí metido el tiempo como eso que va de esta forma. Pero es que, o sea, es algo que nos metimos nosotros mismos en la cabeza. No hay una parte natural porque, por ejemplo, en las leyes físicas no hay algo que impida que el tiempo vaya para atrás. No se sabe si se puede ir para atrás en el tiempo, o sea, bueno, de saberse, como decía Sara, bueno, los viajes del tiempo matemáticamente son posibles, y otra cosa es hacerlo. Pero dentro, si tú pones, por ejemplo, en alguna de las ecuaciones de Einstein, de Hawking o de los grandes físicos de la historia, un tiempo que vaya para atrás se cumple. Lo que quiere decir que no está tan loco pensarlo desde un punto de vista de pronto de en ecuaciones. Entonces, cuando tú reemplazas en una ecuación un tiempo como si viajara al pasado, se cumple. Y de hecho, ya hay viajes en el tiempo, como decíamos ahorita. Y un ejemplo que escuchaba en estos días era un ruso, bueno, no sé hablar ruso, por lo tanto no voy a mencionar el nombre, pero un astronauta ruso tenía 2 segundos, casi 3 segundos en el futuro que el resto de los humanos, porque duró mucho tiempo haciendo pues investigaciones en la Estación Internacional Espacial y de tanto tiempo viajando, tenía 3 segundos más adelante en el tiempo. No es tan emocionante como de pronto una persona que se vaya de 80 y que se vaya de 30 y aquí estamos de 80 y él está de 40, pero es que son 3 segundos. O sea, ya ahí hay un cambio en el tiempo. Entonces, por ejemplo, otra de las formas que encontré que era posible y que ya se daba el viaje en el tiempo es en la mecánica cuántica. Las partículas es una locura porque, o sea, para tú explicarlo tienes que saberlo entender de pronto en una profundidad matemática, porque los que estudian de pronto la física cuántica dicen que es un tema que a la intuición es imposible entender, tienes que saber matemáticas para poder entenderlo. Pero a grandes rasgos, un posible resumen podría ser, las partículas se afectan a sí mismas en el futuro y en el pasado. Entonces, dependiendo de cómo esté ubicada cierta partícula, o sea, esa partícula también va a estar ubicada en el futuro dependiendo de cómo esté ubicada en el pasado. O sea, es una locura, como les decía, y es como más una invitación a que ustedes también por su parte investiguen cómo funciona de pronto toda esta cuestión de las partículas en la física cuántica, pero se da de pronto alrededor de los agujeros negros, como decía Sara. Una persona no puede entrar ahí ni por equivocación, se te da una vez por pasar. Ustedes saben, ustedes van caminando y se encuentran un agujero negro, bueno, nunca se les dé por acercársele porque, bueno, probablemente no sepan qué va a pasar, pero dicen que lo que se traga no lo vuelve a sacar. Pero las partículas sí son testigos de eso. Si alguna vez, decía Hawking, sacáramos una partícula que estuvo cerca de un agujero negro y le hiciéramos preguntas, la partícula habría viajado en el tiempo. Una locura porque, como les digo, son cosas de pronto que parecieran mínimas, pero están pasando y no siempre somos conscientes de que ya hay viajes en el tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahorita que nombraste viajes al pasado, porque solamente hemos hablado de viajes al futuro, hay un experimento muy interesante que hicieron en el mismo documental de Stephen Hawking, que, bueno, me imagino que ustedes ya vieron Volver al Futuro, ¿verdad? Sí, bueno, yo sí. Bueno, ahí está el DeLorean, que es el carro ese que puede viajar en el tiempo y todo eso. Entonces ellos hicieron una prueba donde agarraban 2 DeLoreans, aquí traje los carritos, como para hacer el ejemplo, y uno iba hacia el futuro, ¿verdad? Y otro, bueno, en realidad no son 2 carritos, pero son el mismo, pero en diferentes tiempos. Uno va al futuro, supongamos que viaja 15 minutos al futuro, y luego se devuelve y va al pasado otra vez. Pero, ¿qué se imaginan ustedes que él vería al devolverse al pasado? O sea, al devolverse, supongamos que está viajando de 3 a 3 y 15.
y se devuelve otra vez a las 3. ¿Qué crees que vería cuando se devuelve a las 3? Bueno, mira, la verdad no se me ocurre nada, pero dentro de las... Me imagino que o sea, lo que sigue corriendo el tiempo para pues nuestra perspectiva normal. Bueno, O sea, pero ¿cómo explica? Viaja hacia el futuro 15 minutos y al devolverse, él se vería a sí mismo, o sea, ese mismo carro, yendo hacia el futuro otra vez. Ajá. Sí, o sea, supongamos que él viaja de 3 a 3 y 15. Y luego al devolverse a las 3 se vería a sí mismo del pasado yendo de 3 a 3 y 15. O sea, que en algún punto, lo automático es pensar que en algún punto se van a encontrar el yo del pasado y el yo del futuro. ¿Sí van cantando o no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ustedes piensan que en algún punto se van a encontrar, ¿verdad? ¿O no? Yo la verdad digo que no. O sea, yo digo que, mira, o sea, de pronto aquí nos saltamos una parte súper interesante que vamos a tratar, pues es una de las cosas más interesantes porque si es posible esto de viajar en el pasado, lo que tú dices, digamos que yo viajo al pasado, entonces impido que yo viaje al futuro, entonces ¿qué pasa? Porque nunca viajé al futuro, entonces nunca puedo volver a viajar al pasado. Es una paradoja. Pero, por ejemplo, en mi opinión, dentro de las tantas teorías que vamos a tocar ahorita de qué pasaría si eso sucediera, lo que sería es que tú creas otra dimensión en donde, o sea, tú nunca te vas a encontrar con tu yo del pasado, porque tu yo, que tú, o sea, por ejemplo, tú dices de 3 a 3 y 15, tú viajas otra vez a las 3, pero ese tú de las 3 ya no está ahí, porque eres tú mismo que está hoy viajando en el pasado. Entonces creas como otra dimensión, otra realidad alterna. Esto se ve mucho en Ricky Morty, también súper recomendada esa serie. Entonces se crea como una dimensión alterna en la que tú viajaste en el pasado. Entonces si por ejemplo pasa eso que decíamos ahorita, no, digamos que Hitler, por si no sabían, quería ser artista. Si hubiese sido artista, no se hubiese ocasionado la Segunda Guerra Mundial, probablemente. Entonces, digamos que tú viajas a esa época, le das su cupo en la Universidad de Bellas Artes, o sea, te ahorras una guerra. ¿Cuántas cosas no pasan si tú te hubieses ahorrado una guerra? Probablemente no estaríamos aquí con un computador, quizá, o sea, estoy especulando sobre posibles cosas, pero son cosas que pueden darse, son una locura, no sé si han visto el meme. Cuando viajas al pasado y cambias un vaso, entonces ves a Hitler disfrazado del Capitán América. Entonces, es como que lo más lógico, lo que te quita todas las dolor de cabeza, es pensar de que se crea otra realidad alterna en donde las cosas pasan de otra manera. Y por eso es que dicen que hay universos infinitos, universos no. Es que no sé si la palabra es universo o realidad, pero bueno, asimilémoslo como igual, ya tendrá su explicación. Se crea otro universo en el que, por ejemplo, Sara es hombre y Daniel y yo somos mujer. Eso puede pasar, o en el que Sara se le fue el wifi y pues estamos solo Daniel y yo, o en el que ahora mismo se va la luz y se apaga el... O sea, hay muchas probabilidades. Entonces por eso es que dicen que hay universos infinitos, porque probablemente los viajeros del futuro estén viajando al pasado a cambiar cosas, entonces se crean realidades paralelas. Y aquí nos adelantamos, como les decía, pero es algo bastante curioso. Ahora sí, Sara, la explicación. Esa es la explicación que yo le daría. O sea, tú no estarías ahí, porque estarías aquí yendo ahí. Claro, o sea, obviamente una de las posibilidades es que nunca me encuentre con mi yo del pasado yendo hacia el futuro. Pero en el caso de que sí se encontraran, lo automático es pensar que ellos se van a encontrar así, ¿verdad? Pero en realidad, si mi yo del futuro está viajando al pasado, sí vería a su yo del pasado viajando al futuro, pero no lo vería avanzando, sino retrocediendo. ¿Sí captaron? O sea, lo vería como si uno rebobinara una película. O sea, si yo, por ejemplo, dijera, voy a devolver esta película, lo veo yendo hacia atrás. Pero si el yo del futuro ve a su yo del pasado, claro. Lo vería devolviendo. Sí. Es una cosa súper loca. Pero si él llegara a ver su yo del pasado, sería de esa manera. Pero, rebobinando una película. Por ejemplo, o sea, es que el simple hecho es que es una cuestión loca. Y aquí quiero meter una de las ramas más interesantes que siempre tocamos aquí. Es como, o sea, la parte de pronto científica, biológica del tema. O sea, somos humanos. Dentro de todo esto de viajes en el tiempo hay una, en realidad, un deseo interior de los humanos y es el deseo de dominar. Dominamos el fuego, ponía yo en las historias, dominamos las ciencias, las conocidas para hasta ahora. Bueno, siempre hemos querido también dominar el tiempo. O sea, es que todo lo queremos dominar, somos personas. Y esto de viajar en el tiempo no es algo de la física de hace 200 años ni siquiera. Desde la Edad Media la gente se inhalaba cosas, tomaba cosas que ni siquiera saben de dónde salían y decían ellos que viajaban en el tiempo. O sea, era como consumo de, se podría decir, sustancias alucinógenas
decían que habían viajado a tal año y habían encontrado tal cosa. O sea, son cuestiones que siempre nos han acompañado y ahí hay leyendas de viajes en el tiempo que no se pueden decir que no fueron reales porque no hay pruebas, no estamos diciendo que sean ciertas, pero el simple hecho de no poder justificar su falsedad nos hace llegar a pensar que puede que sea cierto. Y el ejemplo que yo ponía era el de Carl Sinn, un tipo que decía que había viajado 200 años al pasado, invirtió, creo que fueron 128 acciones en la bolsa de valores de Estados Unidos. Toditas las ganó y se convirtió $800 en 250 millones, más o menos. Me disculpan si me equivoco con los números, pero el punto fue que pasó menos de $1000 a millones de dólares. ¿Cómo lo hizo? Cuando le preguntó a las autoridades, porque bueno, sacar tanto dinero de la noche a la mañana a cualquier autoridad le preocupa. No, les comentaba él con toda la seriedad, comentan los oficiales, yo soy un viajero del futuro, vengo de 250 años en el futuro, y pues sabía que iba a pasar. La gente quedó, bueno, este tipo re loco, investigaron toda la vida de él y no encontraron un registro de que dijera que había existido antes. El tipo no existía hasta entonces, bueno, muchas veces para entonces, el tipo no existía hasta entonces, lo que nos puede llevar a pensar que o tenía otro nombre o viajó en el tiempo. Y de pronto esta es una prueba muy cortica para llegar a decir que viajó en el tiempo, pero hay otras pruebas que se usó la policía para dejar el caso inconcluso, porque el caso quedó inconcluso. Y si la policía de Norteamérica se queda con el caso inconcluso, es porque en realidad no tuvieron las pruebas suficientes para decir que el tipo era un mentiroso. Entonces es como muy alucinante toda esta cuestión de pronto de querer dominar, porque ese es el deseo que tenemos, de dominar el tiempo así como dominamos las otras cosas. Y si domináramos alguna vez el tiempo, o sea, yo digo que sería algo, o sea, crearía una nueva versión de la humanidad, porque estamos cambiando la misma idea del tiempo. Y aquí metemos otra vez a San Agustín, me disculparán los que no creen en la teología y todo, pero el tipo era bastante sabio. Y él decía, ¿cómo puedes pensar en el pasado y en el futuro si el presente es, el pasado es lo que ya no es y el futuro es lo que no es todavía? Hablando desde el punto de vista de la esencia de las cosas, lo que las cosas son. O sea, si algo ya no es, no hay ni siquiera posibilidad de plantearse el hecho de volver allá. Y si algo ni siquiera ha sido, no hay ni siquiera posibilidad de plantearse el hecho de llegar allá. Si de pronto algo del lenguaje, aquí también discutimos de pronto a veces esas cosas. O sea, la palabra ser lleva consigo muchas confusiones, También. pero es como, quedas tú así, o sea, es una cosa increíble el simple hecho de hablarlo. Ahora imagínense vivirlo, imagínense cómo se sentirá el cuerpo de pronto después de una cuestión de esas, o la mente de la persona. Yo digo que la persona podría terminar con un trauma. No sé ustedes. Claro, obvio. Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que si de alguna manera llegáramos a viajar en el tiempo, tanto al futuro como al pasado, yo creo que no sería posible que viajáramos a una época donde ya existimos, porque estaríamos viajando y nos estaríamos encontrando a nosotros mismos, pero de otra época. Pero, o sea, ¿será posible que haya dos yo en un mismo tiempo? O sea, que haya dos Saras. Yo creo que no sería posible. O sea, yo creo que solamente podríamos viajar al futuro. Solamente porque si viajaríamos al pasado, nos encontraríamos a nosotros mismos. Y eso no creo que sea posible. Yo digo que es O sea, igual posible. sobre eso aquí, ya físicamente hablando, y yo había leído algo ahí sobre eso, se supone que cuando una partícula ha aumentado, supera la velocidad de la luz, es posible llegar a viajar al pasado. Y bueno, hasta ahora no tenemos ninguna certeza de que una partícula puede superar la velocidad de la luz. Solamente, o sea, bueno, en la física cuántica, como dices tú, por eso, y además, en la física cuántica se sabe que, o sea, si hay una partícula que pueda rozar, así sea, la velocidad de la luz, con todas las dilataciones y todas las cosas que ocurren, puede que la llegue a superar por una milésima de velocidad. Entonces, si eso llegase a pasar y llegásemos a potenciar eso, pues ya, o sea, literalmente se podría viajar al pasado. Es que mira, o sea, por ejemplo... ¿Quién quita que ese señor que Luis dijo ahorita haya conseguido eso, ya haya viajado al pasado y se haya ganado todo ese dinero? Es que mira,
la explicación que tú acabas de dar, o sea, es la explicación que cualquier físico te daría, y él no se quiere ensuciar las manos con cuestiones morales, de pronto, como decía Sara, viajar al pasado es muy rompecocos, muy mind-blowing, porque, o sea, te metes con una cantidad de cosas. Entonces Stephen Hawking decía que si no hay viajeros del futuro al pasado es porque en el futuro hay alguna policía del tiempo que te prohíbe y tienes alguna culpa, o sea, tienes una multa, por poner un ejemplo, viajar al pasado. Entonces, en Stephen Hawking se da, en Rick y Morty se da esta cuestión de la policía del tiempo y toda la cuestión. Pero viéndolo desde un punto más realista, bueno, Einstein en su teoría de la relatividad dice con total certeza ninguna partícula puede superar la velocidad de la luz. O sea, nada de lo conocido hasta ahora supera la velocidad de la luz y probablemente nada del universo lo haga. ¿Por qué? O sea, una explicación así de pronto breve. Las partículas que se mueven a velocidad de la luz, pues son las de la luz nada más, porque, ajá, y la luz, se podría decir, nació siendo luz. Nunca va a disminuir la velocidad y nunca la va a aumentar. Una luz, no. Un rayo de luz, por ejemplo, la luz que tengo enfrente, puede viajar en un tren a 500 kilómetros por hora, pero la luz sigue viajando a sus 300.000 kilómetros por hora. O sea, la luz no tiene ninguna transformación relativa. Por ejemplo, si tú vas en un tren a 100 kilómetros y te das una pelota a 10, pues la pelota va a ir a 110. La luz no, la luz va a seguir yendo a su propia velocidad, porque las partículas que van en velocidades de la luz, pues se mantienen en velocidades de la luz siempre. Eso no pasa con las partículas que no van a velocidades de la luz. No sé si se, o sea, creo que se está haciendo entender. Por ejemplo, nosotros los humanos, que estamos acostumbrados a ver velocidades muy bajas, nunca nos vamos a poder llegar a acercar a esas velocidades, porque no, se podría decir, nacimos en velocidades de la luz. Solo la luz alcanza, o sea, nace en esas velocidades y se pueden mover en esas velocidades. Cuando tu velocidad aumenta, tu masa aumenta, porque, bueno, es como más complejo, pero, por ejemplo, lo que decíamos ahorita del agujero negro, lo que decía Daniel de, o sea, si tú te acercas mucho a la velocidad de la luz, bueno, ahí estás haciendo una locura para los físicos. Creo que muchos físicos, si esto llegara a pasar, me retiro del cargo. O sea, mi tesis doctoral se ha echado a la basura, porque hay gente que ha dedicado su vida a analizar por qué las partículas no pueden ir más rápido que la velocidad de la luz. Y si alguna vez llegara a pasar, se habría que arrugar como cientos de páginas de libros de física y de historia y empezar de cero una nueva forma de ver las cosas. Entonces, vamos a asumir que se puede para poder seguir con el podcast, porque si no nos quedaremos más tiempo hablando de por qué no se puede a por qué sí se puede. Sí. Sí, y otra cosa interesante de ver es que yo creo que el presente es solo una ilusión. ¿Por qué? Porque, o sea, supongamos que yo ahorita digo, dentro de un rato voy a decir, en el momento en que yo estaba diciendo dentro de un rato, ese A estaba en el futuro, pero ya luego cuando lo dije ya estaba en el pasado. Entonces, ¿cuál es el presente? O sea, el verdadero presente no es este que estoy viviendo, porque a cada rato se convierte en pasado y futuro. Son dos cosas que están pegadas. Entonces, realmente el presente, diría, estoy en el presente y eso ya pasó. Ya o es sea, pasado, ¿cuál es el exacto. presente? Mira que esto que acabas de decir es como, o sea, estaba viendo yo esta mañana, súper recomendado, si no lo conocen todavía, Javier Santolaya. Creo que de las personas jóvenes, o sea, de la gente joven que le apasiona de pronto la física, muchos han descubierto su gusto por la física con ese tipo, que de pronto es, o sea, es muy inteligente, pero lo hace de una forma bastante entretenida. Bueno, esta mañana veía hoy un video porque no entendía una cuestión que había encontrado por ahí en internet, que decía lo que Sara decía, el tiempo es una ilusión. Y yo no entendía la explicación que me daban las líneas de, o sea, cuando yo la iba leyendo. Entonces busqué un video y encontré uno de él. Para tú viajar en el tiempo, tienes que afirmar, o sea, para tú viajar al futuro tienes que afirmarte que ya el futuro existe. Empezando por ahí. Y esto nos lleva a algo muy curioso porque, como decía ahorita, el tiempo es una percepción, en mi opinión, porque en Occidente tenemos una visión lineal del tiempo que nos vino de pronto de lo que fue la teología cristiana. Jesucristo, Dios creó el tiempo en un comienzo para que llegase Jesucristo de pronto en un momento, nos librase de nuestros pecados. Luego en un futuro se va a acabar el tiempo cuando Jesucristo vuelve y baje y Dios le ponga fin al tiempo. O sea, tenemos una visión del tiempo lineal que, si nos ponemos a pensar, fue pues tomada de la teología cristiana. En Oriente la cosa cambia, el tiempo va en círculos. Nadie se preocupa por qué va a ser el futuro porque para ellos las cosas se repiten. Entonces a ellos no creo que les interese mucho viajar en el tiempo como a nosotros acá, porque para nosotros nada va a volver a ser igual, para ellos las cosas van así una y otra vez. Entonces ahí ya nos metemos con una de las cuestiones del tiempo. De pronto esto de viajes en el tiempo es una forma de verlo,
para ellos de pronto sea nada más volver a vivir algo. Pero lo que decía Sara, el tiempo es bastante, o sea, es como un ilusionista y porque si tú dices esto va a pasar, pues ya está pasando y luego ya dejó de pasar enseguida. ¿En qué momento pasó? Existe en realidad una partícula de momento en el que pasa, pero por ejemplo, o sea, como para finalizar con la parte de que el tiempo es ilusión por mi parte, que fue lo que más me llamó la atención. O sea, para tú viajar en el tiempo, al pasado y al futuro, tienes que estar seguro de que existe un futuro escrito y de que existe un pasado y de que existe un presente. Porque ¿cómo vas a viajar a algo que todavía no existe? Pues o sea, estarías como viajando ahí a la loca, que en el vacío, o sea, no tiene sentido. Y si tú vas a viajar a algo que ya existe, o sea, si tú te planteas el hecho de viajar a algo que ya existe, o sea, es porque todas las cosas están pasando simultáneamente. El futuro está pasando simultáneamente, el presente y el pasado. Todo está pasando a la vez. O sea, es como, oye, pero ¿qué dices? Pero es que si tú dices que vas a viajar al futuro, es porque el futuro ahora mismo está sucediendo. Entonces, el pasado también está sucediendo cuántas infinitas veces. Bueno, eso sí se los dejo. No sé, o sea, pero está sucediendo. Mientras yo estoy aquí, está mi yo de 20 años en el futuro sentado de pronto en no sé dónde, hablando con no sé quién, pensando en no sé qué. Y está mi yo de hace 10 años pensando en comerse un helado. Todo está pasando a la vez. Una forma de ver lo que decía Sara, el tiempo es una ilusión entonces. Sí, sí. Y otra cosa interesante que ver es que, por ejemplo, con el ejemplo que hice de los carros, de que cuando uno viaja al pasado se rebobina todo como rebobinar una película, eso significaría que si yo viajara al pasado, nunca podría viajar como muestran en las películas de que todo va igual. Porque en lo que yo viaje al pasado se estaría rebobinando todo. O sea, mi cuerpo también se volvería como mi yo del pasado. O sea, no podría viajar y que todo esté estático y esté todo normal, sino que todo estaría rebobinando. Entonces al final es como que viajo a mi cuerpo del pasado y todo del pasado. O sea, no podría viajar como en las películas, si lo viéramos de esa manera. Es una cuestión demasiado curiosa, o sea, porque no encuentras la forma de entenderlo. O sea, no acabas ni de entenderlo. Igual. Sí. O sea, igual, si partimos del hecho de que el universo es infinito, o sea, que el universo no tiene final, eso nos dice enseguida que hay infinitos de nosotros haciendo infinitas cosas en infinitos tiempos. Entonces, o sea, es que es algo completamente loco. Sí, o sea, decir que hay pasado, presente y futuro, todo pasando al mismo tiempo, sería como decir que hay dimensiones diferentes. Porque sería una dimensión del pasado, una dimensión del presente y una dimensión del futuro. Y todo está pasando en simultáneo. Sería algo súper loco. Mira que eso que acabas de mencionar es una de las cosas una de las razones por las que los físicos prefieren no meterse en ese tramudio de viaje en el tiempo. Y si tú le preguntas de pronto a un profesor de física sobre la ética, la lógica, porque los viajes en el tiempo incluso requieren de lógica, porque como les decía, si nos planteamos una lógica desde el punto de vista del ser, o sea, el pasado no es ya, entonces ¿cómo vas a ir a algo que ya no es? Y el futuro no ha sido. Pero eso es más lenguaje, como les decía ahorita. Pero también lo vemos desde la lógica, o sea, desde el punto de vista, la causalidad, por poner un ejemplo, lo que decía Sara. Si tú viajas al pasado y, o sea, cambias la causa de que algo fuese como es, pues eso cambia. Y probablemente ese cambio haga que tú no puedas viajar al pasado. O sea, lo que decíamos ahorita, o sea, es como o sea, es como más de sentarse a pensarlo con un profesor de filosofía que con un profesor de física, porque la física como que busca, cuando Einstein se planteó la teoría de la relatividad, él buscaba algo que unificara todo el campo de la física electromagnética que se había visto hasta ahora. Entonces él decía que él quería una cosa que se adaptara a todas las probabilidades. Bueno, eso busca en esencia la ciencia, de pronto leyes universales que se adapten a todas las posibilidades. Un físico va a querer de pronto eso. Y si tú te pones a pensar, en cualquier posible viaje hay algo nuevo en que pensar. Que si matas a tu mamá, que si matas a tu abuelo, que si te metes con tu mamá, incluso. Porque si te metes con tu mamá serás tu propio papá. Y de hecho, hay una novela, una vez, está... o sea, es una locura como les decía, o sea, imagínense o sea, no sé, o sea, creo que le quita lo turbio el simple hecho de sumarle lo alucinante. Es turbio el hecho de meterse con tu mamá en el pasado, pero es como que ese turbio se anula con lo raro que es esto. Entonces, como que
O sea, imagínense, o sea, y esas son solo dos De posibilidades. hecho, aquí, ya hablando de esto, Dale, dale. hablando de esto como recomendación, la serie Dark. Ey, o sea, va completamente con esto. Habla sobre el papá que fue al pasado, al futuro, es el papá de él mismo. Una locura, una locura. Precisamente traigo para el podcast de hoy una paradoja de la serie Dark. Porque es que, bueno, la voy a decir de una vez. Y ahorita Luis sigue con su explicación que estaba diciendo. Dale, dale. Que es, voy a decir otro nombre para no dar spoilers a las personas que no se hayan visto la serie. Excelente, excelente, Bueno, calidad. Sí. Bueno, la paradoja es de Robert, le cambié el nombre. Hay un Robert de 1953, es un científico, y está el normal, y un día le llega un libro escrito por su yo del futuro, y el libro viene desde 1986, o sea, 33 años en el futuro. Entonces a él le llega ese libro, y ese libro es el que lo guía para escribir un libro, pero en el pasado. Él lo escribe y luego, posteriormente en el futuro, su yo del futuro vuelve a enviar ese libro al pasado. O sea, eso significa que si a él nunca le hubiera llegado, o sea, si a su yo del pasado nunca le hubiera llegado el libro del futuro, él nunca hubiera escrito el libro. Pero si él nunca hubiera escrito el libro, su yo del futuro nunca le hubiera enviado el libro desde el futuro. Entonces, ¿cuál es el origen del libro? O sea, ¿de dónde salió? Porque una cosa no se hubiera dado con la otra. Él necesitaba que le enviaran el libro desde el futuro para poder escribirlo, pero si no lo hubiera escrito, nunca se lo hubieran enviado. Es una cosa toda loca. No le tienes respuesta, ¿verdad? O sea, no sé si en la serie le dan respuesta. No me he visto la serie, pero no le tienen respuesta, ¿verdad? O sea, No, es una simple paradoja, y así hay muchas. Hay otra buenísima, pero esa sí no la voy a nombrar porque es un completo spoiler, entonces no. Pero les recomiendo verse esa serie, o sea, les va a explotar el cerebro, pero es buenísima. Sí, es muy buena. Es muy buena. Es que trata sobre todo esto. Y de hecho, o sea, yo, como bueno, es que si lo digo creo que es spoileo. Así que creo que mejor, bueno, no sé. O sea, es como la solución, o sea, sí, el modo que tienen de resolver todo esto es el simple hecho de que literalmente, o sea, en el momento en el que tú estás volviendo al pasado, no estás cambiando nada, simplemente estás reafirmando tu pasado. mira que ahora que... Exacto, sería como que el destino está ya marcado. O sea, así hagas lo que hagas, cualquier decisión que tomes tiene que ver con lo que tenías que hacer. O sea, Exacto. que no tienes libre albedrío como tal, sino que todo ya está marcado. De hecho, esas eran las tres, bueno, con lo que les decía ahorita, debe existir una ética que haga algo con eso del tiempo, porque imagínate tú ir por el tiempo matando gente, alterando el futuro para tu propio beneficio, o sea, es antiético porque, o sea, no creo que hay que ser experto en ética para saber por qué es antiético, es como ir por ahí por el espacio-tiempo cambiándolo todo a tu favor, o sea, es como una especie de monopolio de la humanidad, porque tú podrías hacer que todo, o sea, todo termine en tus manos, por ponerte un ejemplo, que seas el dueño de Apple, Amazon y todas las empresas a la vez. Pero, o sea, ajá, en un caso hipotético. Pero hay como tres razones que tratan, o sea, que son las que más se fundamentan. Está la que explicó Sara ahora mismo. No existe el libre albedrío. Tipo, si matas a tu mamá, de alguna manera tienes que terminar vivo. ¿Por qué? Porque ya está escrito que va a pasar así. Si matas a Hitler, alguien más ocupa su cargo. Entonces, un ejemplo así, contando la historia de otra manera. Hitler ocupa su puesto en la Academia de Artes. Pero él tenía un amigo que junto con él, pues aprendió muchas cosas de pronto de los nazis. Él termina educando al amigo. Ese amigo lo hizo en la Academia de Artes. O sea, si se dan cuenta, se crea una nueva historia, pero termina el mismo final. Entonces, la persona, por alguna razón, que ahí sí se las dejo, se termina llamando igual, termina haciendo lo mismo porque ya la historia está escrita. Otra posibilidad era las realidades alternativas. Viajas al pasado, cambias algo, de repente creas una nueva realidad donde todas las cosas son diferentes porque cambiaste algo que posiblemente cambia todo. Hay incluso otra posibilidad, no puedes cambiar nada. Hay una fuerza física que no conocemos que te impide cambiar las cosas. Tipo, tú puedes hacer toda la fuerza para cambiar ese lapicero de posición, pero no puedes, como si fuese un fantasma. Entonces tú estás ahí
pero en realidad no estás ahí porque solo puedes ver. Y de hecho, una vez hablaba con mi profesor de física anterior y me decía, hay posibilidad de viajar en el tiempo solo viendo, o sea, tipo una pantalla, o sea, como enviar una especie de dron que te muestre todo lo que pasó, bueno, algo así. Bueno, creo que esto sería un boom en la literatura de historia, tipo, todos los libros de historia se reescribirían porque ya podrías tener de pronto hechos, o sea, las cosas pasaron así, así, así. O sea, yo no sé ustedes, y esa es una pregunta que traigo, ¿qué harían ustedes con una máquina del tiempo? Pero ya digo que la podemos dejar como de conclusión porque ya es como algo más opinión, de pronto personal, que ya estoy con una máquina del tiempo. Pero era como, les iba a decir, o sea, era como una pregunta también aquí como para ir de pronto desarrollando el tema. O sea, dentro de toda la cuestión, ajá, de la física, ajá, está lo de la cuestión del tiempo, lo que decía Sara, tipo, si tú viajas, se rebobina, o sea, esas cosas están ocurriendo como al revés. También si viajas, lo que les decía yo, tienes que tener en cuenta el movimiento de la Tierra, digamos, tú estás aquí, yo tengo un planeta Tierra, tipo, o sea, yo estoy aquí en la Tierra, Ajá. yo estoy aquí en la Tierra, digamos acá, entonces yo viajo en el tiempo 2 horas, la Tierra se movió esto, entonces si yo vuelvo a aparecer ya no va a aparecer, o sea, voy a aparecer 2 horas después, pero no ahí mismo, voy a aparecer acá porque es que también hay movimiento, o sea, no solo temporal, sino espacial, Claro, y aparte la Tierra claro. está haciendo así, entonces si viajo mucho, digamos 30 días, puede que la Tierra esté aquí y aparezca en la nada en el espacio y yo, o sea, ya no hay nada, ya no hay nada. Entonces hay que tener en cuenta también dónde quiero aparecer. Nunca había pensado en eso, pero sí. Yo O tampoco. sea, uno tiene que tomar en cuenta que si se rebobina todo también el movimiento de la Tierra y todo. Incluso los planetas. Puede que el sistema solar desaparezca y no lo sepamos, entonces tú viajaste mucho y no hay nada. Entonces es como, Ajá, ajá. o sea, es una cuestión así, toda loca. Entonces esa es la respuesta que se planteó Hawking para que pues la gente del futuro no viajara al pasado. Pero hay hasta una teoría súper curiosa. Ustedes saben los ovnis, que los plantean como seres grises, altos, pero siempre, siempre, siempre tienen forma de humano. Nunca se han puesto a pensar de pronto, y es que aquí nos metemos con National Geographic a las 3 de la mañana, cuestiones así todas locas. Pero hay una teoría incluso de toda esa gente que le gusta lo paranormal, que dice que esos son humanos del futuro que han evolucionado y ya tienen la tecnología pues para viajar en navecitas como las de los ovnis. Y en realidad, o sea, el cuerpo es el mismo humano, solo que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Entonces como que ya no necesitamos tal cosa, ya no nos vemos de color rosado porque pues ya no somos humanos, sino que hemos evolucionado hasta muchas otras cosas. Y es como, o sea, increíble, o sea, increíble, increíble las respuestas que tienen las personas a unas preguntas. No hay pruebas, Sí, Sí, pero sí, nada sí, cuesta claro. creerlo, o sea, no hay pruebas de muchas cosas y aún no las creemos. Bueno, tampoco hay pruebas de esto, Exacto. pues también podemos creer que sea así. Como les dice, tampoco hay algo que diga que no es así. sí. Bueno, yo Sí, siempre he pensado en sí. eso de que los aliens siempre tienen forma humanoide. Pero yo creo que eso es nada más una idea de nosotros. O sea, de que Sí, sí. nosotros le damos esa forma porque no conocemos ninguna otra forma. Sí, Entonces le sí. ponemos esa. Pero probablemente no sean así. Probablemente ni siquiera seamos capaces de verlos nunca. Tal vez porque ellos están en otra dimensión. Su materia es distinta a la de acá de la Tierra. Tal vez nunca los veamos o tienen una forma totalmente distinta. Entonces yo creo que eso es nada más una idea nuestra porque nunca los hemos visto. De hecho, o sea, lo que acaba de decir es, o sea, también cuando estaba explicando, o sea, cuando estaba diciéndolo lo pensé. Nietzsche, me disculpan mi alemán rudimentario, no sé alemán, pero Nietzsche para los hispanoparlantes dijo que los humanos creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Una persona buena con características humanas. Eso mismo hacemos con todo lo que queremos de pronto caracterizar. Entonces todo lo que no conocemos también tiene forma humana. Puede que sea un poquito diferente, pero igual termina teniendo forma humana. Y lo que acabas de decir, o sea, es que literalmente tendríamos que desprendernos de muchas cosas que creemos que son normales para poder viajar en el tiempo, por todas estas cuestiones de pronto lógicas, por incluso las cosas de la mente, lo que te decía. O sea, yo digo que si mañana alguien le mete un mes más al año, o sea, eso causaría mucho desbalance psicológico, porque de una u otra forma el cuerpo se adapta a la visión de tiempo que tenemos hace mucho tiempo. Entonces, que el cuerpo cambie eso. Intenta dormir de noche, trabajar de noche y dormir de día. Puedes, pero es que el cuerpo está adaptado a que la noche está hecha para dormir por la oscuridad y por muchas cosas que se dieron en el pasado cuando apenas estábamos evolucionando y que el día está hecho para trabajar. Cambiar eso puede que termines en una enfermedad mental incluso por intentar cambiar tu horario de sueño. Lo mismo pasaría creo que con viajes en el tiempo como Claro. les explicaba ahora. Y aquí viene otra de las tantas preguntas
¿Qué creen ustedes de pronto que se ve en ese viaje en el tiempo? O sea, digamos, ajá, viajamos en el tiempo, genial. Y yo creo que tengo la respuesta porque está como escondida en lo que explicaba Sara al comienzo, la teoría de la relatividad de Einstein. O sea, él escondió ahí como la... O sea, él dedujo algo y sin darse cuenta, o sea, se estaba también haciendo otras conjeturas muy interesantes. Pero por ponerte un ejemplo, ¿qué creen ustedes, digamos que el DeLorean existe? Así metiéndonos en la ignorancia más profunda de los viajes en el tiempo. ¿Qué creen ustedes que se vería por la ventana? O sea, ¿qué creen ustedes que verían? Bueno, antes de que respondan, Rojas 0. Roja-0-0 pone, yo duermo de día, entonces tengo un problema y trabajo de noche. O sea, es muy dañino para el horario del sueño porque es que eso viene como que ya, o sea, te acostumbras. Entonces como que, o sea, te salen ojeras, te sientes más cansado aunque duermas al mismo tiempo. O sea, aunque duermas las 8 horas que duermes de noche, igual te sientes más cansado. Hasta te desmotiva porque, o sea, te ves a ti mismo de pronto yendo en un camino diferente al de la mayoría, y no es que siga la sociedad, sino es que te tienes que sentir parte de la sociedad para poder sentirte de pronto, no de la sociedad como tal y de sociedad, sino como que avanzas con la sociedad para poder sentirte parte de un algo. Entonces, es como que, bueno, una locura. Yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que verían por la ventana? O sea, si se montan en el carrito de si viajan ahí al futuro. Pues yo creo que es una pregunta demasiado difícil. O Pero sea, yo creo que métele como un poquito de sentido común a ver qué, o sea, qué crees. Ajá, dale. yo creo que vería muchos avances tecnológicos, obviamente. O sea, ya sería posible, no sé, esas naves que salen en las películas y todo eso. Pero, o sea, no sé cómo nos veríamos nosotros físicamente. No sé incluso si el planeta estaría destruido, porque con todo esto del calentamiento global y todo eso, ya se tiene pensado que para el 2050 ya el planeta va a estar en crisis de agua y todo eso, entonces no sé ni siquiera si el planeta existiría, pero yo creo que sí, o sea, vería todos esos avances tecnológicos, tal vez, no sé, carros volando, naves o todas esas cosas, o tal vez no habría tránsito, sino que todo sería en el aire, no sé. Pero de otra, por ejemplo, ajá, respondiste cómo crees que es el futuro, pero, o sea, la pregunta es como un poquito más presente, o sea, digamos que nos juntamos ya en el carro, entonces cuando tú vas en un carro, pues alrededor ves las ventanas, o sea, digamos, vas de camino a un lugar y hay selva, o sea, tú ves los árboles moviéndose. ¿Qué crees tú que habría en esas ventanas? ¿Qué crees tú? O sea, no sé, así como, nunca lo hemos visto, pero ¿qué creen ustedes que habría? Ay, no sé. Tal vez se vería como un, o sea, un agujero negro, no un agujero de gusano. Tal vez en el momento en que estamos viajando, todo estaríamos como dentro de una cosa ahí toda rara, que no es como el espacio normal en el que estamos, sino que pasamos por ese agujero de gusano y ya llegamos al futuro, tal vez. Yo Ok. creo que, yo creo que deberíamos literalmente, o sea, bueno, o sea, por ejemplo, en caso de que viajáramos al futuro, yo creo que lo que veríamos sería literalmente lo que está pasando afuera de una forma más rápida, o sea, como lo estamos viviendo ya. Es decir, nosotros vamos Eh, a... no sé qué decir. Bueno, sí, sí, en sí. caso, nosotros vamos viajando y por la ventana vemos como, o sea, lo que está pasando literalmente, Sí. lo que las personas de afuera están viviendo, pero como de una manera más rápida, como en 1.5. De hecho, Como lo que se puse de rebobinar una película, pero mejor eso, al revés. eso, Ajá. exacto. Bueno, mire, o sea, literal, esa fue la conclusión. Acabamos de llegar aquí a la conclusión a la que llegó Einstein, creo que fue en 1915 cuando publica la relatividad general. El señor se plantea la cuestión de pronto de la luz. Y, o sea, tú vas en un carro, por poner un ejemplo, a 300 y viene una moto así, o sea, vamos así, y viene una moto a 100, o sea, tú vas a ver la moto, bueno, si mis cálculos no fallan, a 200. O sea, sé que 300 menos 100 es 200, pero es como, o sea, tienes que ver la moto, bueno, la moto se va acercando a ti a 100, tú te acercas a la moto a 200, bueno, en realidad creo que la verías a 100 acercándose a ti. O sea, tú ves a la moto acercándose a ti a 100. La moto te ve acercándose a ti, o sea, el de en la moto te ve a ti acercándose a ella a 200. Esto Ajá. es relatividad. Esto es relatividad en velocidad. Esto mismo pasa con el tiempo. Exacto. O sea, lo mismo es el tiempo.
si tú viajas en un carro, es una locura porque creo que el carro se desintegraría y nuestra carne también. O sea, por eso es que yo digo que de pronto para esos avances tendríamos que fusionarnos con las máquinas. O sea, tipo, meternos alguna especie de carcasa metálica indestructible que no nos haga sufrir daños porque irías muy rápido. O sea, no sé, te quemas, ¿qué? A veces cuando tú vas muy rápido en el tobogán te quemas la piel. Ahora imagínate ir a más de 300.000 kilómetros por segundo. O sea, una locura. Pero literalmente dicen que eso es lo que se ve. Eso tendría que ser condiciones súper ideales. Exacto. Dicen que eso es lo que se ve, tipo, si tú vas en cohete, tú ves afuera las cosas más rápido y la gente te ve adentro a ti más lento. Y literal, las cosas van así. O sea, no es como que nada más te ven. Literal, y se compensa. Porque las cosas afuera no van ni más rápido ni las cosas adentro van más lento. O sea, es como más una cuestión de relatividad y literalmente se compensa. Entonces es como... Yo creo que en ese caso, para poder viajar al futuro, si vamos a estar viendo todo pasar súper rápido, tendríamos que ser capaces como de viajar a la velocidad de la luz. O sea, tendríamos que lograr eso primero para poder viajar al futuro. Bueno, porque, o sea, es como lo mismo. Dicen que más allá de la luz es al pasado. Casi cerquita de la luz es al futuro. O sea, es como que la luz es el límite. Muy cerquita de la luz es el pasado y por fuera, no, muy cerquita de la luz es el futuro y por delante de la luz es el pasado. No sé no sé qué les hizo pensar que eso fuese así, deben tener sus razones físicas, como les decía ahorita. Todo esto se entiende si nos sentamos en un tablero a escribir fórmulas. Porque, o sea, por ejemplo, cuando le preguntaban a los físicos de cuántica, o sea, ¿cómo entendían eso? Es que yo te puedo decir que la cuántica es como una ola, pero es que no es una ola. Te puedo decir que es como una partícula, pero es que no es una partícula. ¿Y cómo lo entiendes? Bueno, la única forma de entenderlo es matemáticas. El lenguaje del universo. Es la única... Sí. O sea, aquí estamos hablando de locuras, o sea, porque de pronto estamos hablando desde el lenguaje, como les decía. El lenguaje nos limita en cierta parte por lo de ahorita, por ejemplo, el pasado ya no es y el futuro apenas va a ser. De pronto en matemáticas todas estas cuestiones se traducen de una forma mucho más elegante. AMP5 pone en el chat tipo Star Wars cuando estábamos hablando de lo de que las cosas acá afuera van más rápido y adentro van más lento. O sea, no sé, no me he visto Star Wars, pero si lo dices por algo. Entonces, o sea, algo así pasaría o sea, si la cuestión se realizara. ¿Qué harían ustedes con una máquina del tiempo? Ok, sí, eso es lo que estaba esperando para responder. Yo creo que ya, o sea, sin dudarlo, lo primero que se me vino a la mente cuando hiciste esa pregunta es al origen. O sea, si yo pusiera el reloj de todo al final, al origen, y lo primero, o sea, el primer segundo que hubo en el universo. Y yo iría ahí, la verdad. Entonces, impides la creación del universo y nunca pudiste ir al pasado. Bueno. Y si fueras al origen, ¿cómo sería posible que tú estuvieras? Eso o sea, en ese momento los humanos no existían. Exacto. O sea, es como que es imposible dejar antes que algo existiera porque ese algo todavía no existe. ¿Qué harías tú, Sara? Igual, si se pudiera, lo haría. Ajá, si se pudiera, como decimos. O sea, estamos diciendo, digamos, sí a todo. Digamos que estamos un día por ahí paseando. ¿Qué le gana? ¿Me entrega mi curiosidad o la humanidad? Exacto. ¿La humanidad o me entrega mi curiosidad? Digamos que vamos los tres aquí, que estamos aquí charlando una vez con la física por ahí, con la física personificada. Y le pedimos el favor de que nos permita hacer lo que se nos ocurre. La física nos dice sí a todo. Bueno, ¿qué harían ustedes si la física les dice sí a todo con un viaje en el tiempo? Viene, ya Anil nos dijo que iría al inicio del tiempo. ¿Qué harías tú, Sara? Pues yo creo que yo iría, bueno, me gustaría ir tanto al pasado como al futuro, pero si fuera al pasado me gustaría conocer a todos esos grandes personajes históricos como Albert Einstein, Mozart, todas esas personas para que me enseñen todo lo que saben. Pero eso es si se pudiera, si yo pudiera viajar a esa época y aprender todo eso y de alguna manera yo no envejecería. Aunque no había pensado en eso, si yo voy al pasado y duro 30 años, yo estaría envejeciendo también. Bueno, habría que ver, mira, oye, acabas de, disculpa que te interrumpa de esa manera, pero me acabas de hacer pensar en algo que no había pensado. O sea, tú estás viajando en el tiempo, pero tú en realidad también tienes un tiempo en ti, o sea, como humano. Ese tiempo que se pausa mientras tú viajas o cómo. O sea,
No, Pues no había, yo, oye, no había yo creo que ese pensado, tiempo no cambia. pues no había pensado en eso. O sea, es como que, de hecho, cuando estaba leyendo todas estas cuestiones, me encontré con Kant. No, Kant fue filósofo, aportó muy poco de pronto a la ciencia, de pronto más metodologías de investigación que aportes científicos como tal. Pero Kant decía que el tiempo es inherente a nosotros como humanos. O sea, no podemos, o sea, no solo nosotros, a todo lo que existe. O sea, puede haber algo, o sea, tanto el espacio como el tiempo que van ligados, y ya Kant los había ligado, o sea, dicen que fue Einstein, pero Kant ya había pensado en la cuestión de ligar espacio y tiempo. No espacio como un espacio ahí, sino como el lugar, o sea, es como eso, el todo, eso es el espacio, o sea, de una u otra forma. Él decía que no podemos existir si no hay espacio, porque no tenemos dónde estar, y que mucho menos podemos existir si no hay tiempo, porque no tenemos o sea, en qué dimensión temporal discurrir. O sea, él decía que el tiempo es tan inherente a nosotros como al espacio, o sea, es como si hiciera parte de nosotros. Entonces lo que dice Sara, o sea, si viajo al pasado, 15 minutos, soy 15 minutos más joven, o es que yo soy el de 15 minutos. Y otra locura, aquí pensando, o sea, digamos que el tiempo sigue avanzando. O sea, tú viajas al pasado, por poner un ejemplo, 15 minutos, pero en realidad tu yo del futuro sigue envejeciendo y tú en el pasado te ves, o sea, te ves afectado por eso. O sea, no sé si me hago entender, pero es como más, digamos que tú estás aquí y viajas 5 años al pasado, pero en realidad, o sea, ese 5 años tuyo del pasado no es más joven, sino que va envejeciendo con respecto al tuyo del presente que va, o sea, avanzando. O sea, como les decía, son paradojas de pronto, pero, o sea, una, o sea, sí, sí, sí. es una cosa como de locos. Sí, literal, o sea, es súper loco. Si hubiera una forma de que no envejeciera, me gustaría conocer a todos esos personajes históricos y que me enseñaran cosas. Pero, pues obviamente pensándolo así, yo creo que sí envejecería. O sea, porque sigo siendo humana y el tiempo sigue pasando igual en mí, en el cuerpo. Entonces creo que haría eso. ¿Y tú? No, ajá. Yo, o sea, la verdad es que yo creo, o sea, yo buscaría como, o sea, o sea, haría algo muy parecido a lo que haces tú, Sara, pero tipo trataría de, o sea, como de traer a personas del pasado al futuro. O sea, no sé si sea muy descarado de mi parte, pero no sé, o sea, a veces dicen, no, Juanito era un genio, pero no sabemos si Juanito en esta época también hubiese sido un genio, porque de pronto Juanito, ponle Einstein, de pronto él nació para descubrir lo que descubrió. Si él nace ahora otra vez, digamos que no ha nacido, ya se está descubierto, entonces su propósito de vida como tal, pues ya está resuelto. Es como, estamos metiendo con el destino, porque en Bueno, realidad, o sea, no sabemos si el destino está escrito, pero si eso estuviese escrito, o sea, me causaría curiosidad de pronto qué haría Mozart en la época en la que el reggaetón es la música y el K-pop son la música que dominan. O sea, ¿qué aporte le haría Mozart a la música? Por un ejemplo, yo no me imagino al chico Mozart ahí tirándose sus versos de rap o reggaetoneando o perreando a Mozart, o sea, eso, o sea, es como bastante curioso. Y también me gustaría viajar como a, como a también a orígenes, o sea, tanto como al origen del tiempo, como por ejemplo al origen de la escritura, al descubrimiento del fuego, a la revolución industrial, o sea, momentos así icónicos de la historia, o sea, digo yo que Sí, sería, o exacto. sea, sería como volver a vivir eso, pero para nuestra suerte, ya Sara, o sea, esta idea se la saqué a Sara, o sea, ella fue la que me hizo recordarla, porque ajá, todo el mundo lo sabe, ya hay una forma de viajar de esa manera en el tiempo, y es leyendo, y esto lo hablábamos en un podcast sobre la juventud, y por Sí, ejemplo, si tú no puedes hablar con Aristóteles, te encuentras con su Ética Nicomaquea, te encuentras con su libro sobre la lógica, y de una u otra forma es Aristóteles hablándote a ti, pero tenemos un problemita con esto, o sea, chévere, genial viajar en el tiempo, pero un libro es tu mejor creación, por poner un ejemplo. O sea, tú estás hablando con el Aristóteles más perfeccionista, por decirlo de alguna manera. Tú no estás hablando de pronto con el Aristóteles que se equivocaba, porque él no planeaba en su libro equivocarse. Y esto es una frase, creo que es de Steve Jobs, de, bueno, en inglés es como que the history is written by the storytellers, o sea, como que la historia es escrita por los ganadores, por los vencedores. Entonces, los libros de historia no lo escribieron los nazis, que perdieron la guerra, lo escribieron los norteamericanos, o sea, que la ganaron. Estamos viendo la historia desde diferentes perspectivas, nunca vemos una historia objetiva, casi nunca. Vemos la historia desde el punto de vista de los quienes la escriben. Entonces sería demasiado crazy poderla ver. O sea, de pronto Aristóteles claro. era una persona bastante, llamémoslo tonto, aunque no me gusta utilizar esas palabras, porque aquí lo que menos, aquí ni siquiera creemos de que eso de la inteligencia exista como se plantea, pero digamos que era tonto para la sociedad y de pronto nadie lo supo valorar en su tiempo. Una otra locura. Digamos que Sócrates era un desastre
Y la gente dice que Sócrates era lo mejor. ¿Por qué? Porque nos llegó la imagen de Sócrates que nos dejó Platón. Para los que no saben, Sócrates no dejó nada escrito, todo lo escribió Platón, que era su discípulo. Entonces, quizás Sócrates era una decepción para todo el mundo, y Platón era el único que lo veía como tal cosa, y solamente estamos repitiendo la opinión de Platón. O sea, y en realidad no estamos viviendo la historia tal como se dio, sino según lo que nos contó alguien. O sea, no sé si se han puesto a pensar en... Sí. O sea, nosotros siempre hemos visto nada más una parte de la realidad y no estamos viendo todo, las cosas malas que pasaron, los errores que se cometieron. Entonces, si pudiéramos viajar al pasado y ver esos momentos históricos o conocer a esas personas, podríamos ver todo, todo completo y ver la realidad de lo que realmente pasó. De pronto nos decepcionaríamos. No solamente lo que quedó escrito, lo mejor, lo más bonito, lo bueno, sino todo, todas las partes. De pronto nos decepcionaría llegar al pasado y ver que... Puede ser. O sea, no sé, por ejemplo, estoy viendo en estos días la biografía de Steve Jobs. Steve Jobs es un ídolo, personalmente hablando, es una de las personas más admirables que conozco. Sin embargo, leyendo su biografía me encuentro con párrafos de empleados suyos que decían: trabajar con Jobs era lo más detestable que había en este mundo. Nada le gustaba, todo le molestaba. Llegaba donde estabas y decía, eso es una mierda. Y tú, o sea, tú podías haberle metido 2 semanas de esfuerzo a eso, pero si él decía eso, o sea, no le gustaba. Y ya, o sea, era porque él lo decía. No le podía llevar la contraria en nada. Y de hecho, hasta como 6 meses de haber fundado Apple, el tipo no se bañaba, porque él era vegano al comienzo de su juventud. Entonces, él había leído que que si no consumía carne, su cuerpo no tenía que bañarse todos los días porque no secretaba esas cosas que secreta el cuerpo normalmente. O sea, uno ve a Steve Jobs desde pronto desde una perspectiva muy interesante, pero si lo ves desde otros puntos de vista de personas de pronto que no lo admiraban, sino que creyeron que fue una decepción. Steve Jobs fue un ladrón de ideas, un pésimo jefe, una persona floja que no asistía a las reuniones que contaban, una persona en su personalidad decían que era irascible. O sea, esa es la historia que no conocemos. Y lo mismo, tenemos afortunadamente personas que nos cuentan la otra parte, pero quién quita que Leonardo da Vinci, por poner un ejemplo, ni siquiera haya sido el que pintaba los cuadros, sino que se los copiaba a otra persona. O sea, son cosas que nunca sabremos hasta que no de pronto tengamos nuevas pruebas o tengamos una máquina del tiempo. No sé, de pronto, o sea, sería interesante conocer las otras versiones de la historia. Sí, completamente de acuerdo. Y ahorita que dijiste eso, me acordé que los genios, el cerebro de los genios es muy parecido al cerebro de los locos. O sea, porque no sé si te has dado cuenta, viendo las historias de muchos genios, ellos son como, o sea, no se comportan como la gente común, sino que ellos hacen cosas que uno dice, o sea, está loco. Sí. Sí, o sea, es súper raro. Por ejemplo, Mark Zuckerberg a veces a las reuniones se presenta en pijama. Sí. Y eso es como, uno dice, o sea, ¿qué le pasó? Y sí, algunos genios son así. Aquí de pronto te metiste con, bueno, hay una cosa, o sea, ya estamos aquí saltando de pronto entre temas y temas. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es, o sea, ¿qué tienen los genios que no tienen las demás personas? Porque García Márquez era un escritor igual que muchos otros, pero ¿qué hizo? Que él llegara a hacer lo que hizo y que otros no lo hicieran. Porque yo conozco a muchas personas a que le encanta escribir y puedo conocer a algún escritor que no tiene dinero como él no tenía en su época, pero nunca va a llegar a ser como Gabriel García Márquez. Y no es por maldecir su carrera periodística ni nada por el estilo, pero es que algo tenía el tipo que lo hizo llegar a donde era. Yo conozco a muchas personas que son veganas, fumaron en su juventud, hippies, pero quizá nunca van a llegar a hacer lo que hizo Jobs. Que acaba de notar que si se preguntan qué hizo Jobs, pues creó casi, bueno, con colaboración con otras personas, crearon casi medio mundo que hoy vivimos. Empezando por el mouse, que es una cosa que poca gente sabe. Ellos crearon el mouse, crearon el escritorio. Ustedes saben que en un computador es tan común decir, no, el escritorio del computador. Bueno, eso es algo que Apple desarrolló de una... O sea, ya tenían la idea, se lo dieron a otra empresa y ellos lo desarrollaron. O sea, y son como cuestiones lo que decía Sara, pero Jobs era un loco para muchas personas que trabajaban con él y no les costaba admitirlo y la gente se molestaba con él y Jobs salía de una reunión llorando. O sea, era un adulto, pero él salía a llorar y la gente lo veía llorando. O sea, y sabían que estaba llorando porque no habían hecho lo que él quería. Y tú puedes ver eso en una persona adulta y dices, qué inmaduro. Pero es que Jobs, o sea, hizo locuras. Y entonces, ¿qué tenía él? Yo digo, Sara,
que la razón de eso es que ellos imponen su personalidad. Y yo he dicho, por ejemplo, aquí hablamos una vez con Daniel también en un podcast sobre la genialidad y todo el asunto. Estábamos hablando de que yo digo que, por ejemplo, la historia está escrita por genios que saben imponer su personalidad sobre las demás. Entonces, si no hubiese sido por Jobs, no conociéramos el computador, conociéramos otra cosa. Fue otra persona que impuso su personalidad. Entonces, en realidad, estamos sometidos a las personalidades de otras personas que han sido los genios. Por ejemplo, otro de los genios más admirables que conozco es Newton. Creo que no hay ni que decir qué hizo, porque, o sea, el tipo creó la física, bueno, creo que es modernidad o contemporaneidad, la confundo, pero creo que fue la física moderna. El tipo, en un librito, describió el funcionamiento del universo. Entonces, sí, o sea, la gente que conocía a Newton decía que era, o sea, lo comparan a veces con Jobs, era igual de desagradable. Una vez amenazó con quemar la casa de su mamá y el padrastro. Y él tenía en su diario una frase que decía: y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo Newton. Siempre que hablamos de Newton acá la menciono, pero el tipo creía en su mente que Dios lo había elegido para haber descubierto las leyes naturales. Y la gente dice, no, qué egoísta, qué egocéntrico, pero de no haber sido por eso no hubiésemos tenido al Newton que conocemos hoy. De pronto es una persona insegura de sí mismo. Entonces es como, sería interesante alguna vez tener una charla con Newton. No sé a ustedes qué les parece. Hablar, quizá me llevaría una excepción porque, como lo menciona, el tipo era un poco antisocial. De pronto no sabía ni mantener una conversación, pero sería demasiado de pronto interesante verlo, no sé, de pronto verlo crecer. Imagínense una película de pronto sobre la vida de él. Muchos niños hoy en día que tienen esas inseguridades se sentirían de pronto apoyados en saber que las personas que logran grandes cosas al comienzo de pronto también salen con inseguridades. Y es cuestión como de irla superando. Dicen que Elon Musk cuando fue a pedir trabajo ni se atrevió a entrar a las oficinas. Y justo por eso fue que creó su empresa, porque le daba miedo ir a pedir trabajo. Entonces dijo, no, vamos a crear una empresa. Y miren, o sea, tuvo un éxito que Elon Musk dice A y medio mundo dice A, literal. Entonces yo creo que terminando de pronto con estos deseos de qué haríamos con máquinas del tiempo, pues vamos comenzando el podcast porque ya lo terminamos. Ustedes entienden que están aquí desde el comienzo. Vamos terminando el podcast, vamos comenzando el podcast porque ya lo terminamos. No sé si tienen también alguna conclusión que aportar. No, bueno, una conclusión, no, un comienzo, un saludo de bienvenida. Ya sí, ya como primer saludo y para complementar lo que dijo Luis, bueno, la pregunta que hizo Luis, lo que yo haría con una máquina del tiempo es ir al momento en el que se creó la máquina del tiempo y cambiarla. Sería cool también, ¿sabes? Hacer que la especie humana evolucione más rápido y de pronto tener más avances de los que hoy tenemos, digamos, llevarle la calculadora a la gente de la edad de piedra, entonces que evolucionaran rapidito, claro. O sea, sería como solucionarte ahí 1000 años en 10 años. Sí. Entonces sería también épico ver qué pasaría ahí. Ajá. Darle un computador ahí a Pedro Picapiedra. Bueno, y precisamente que dicen eso, voy a decir esto rapidito ya que ya está terminando, bueno, comenzando el podcast. Sara, porque ya lo terminamos. Comenzando, porque ya terminamos. Que es que la primera civilización que hubo, que creo que fue en Mesopotamia, asegura que ellos decidieron civilizarse porque vinieron unos seres de no sé dónde que vinieron a enseñarle todo lo que ellos empezaron a aplicar. Entonces no se sabe si lo que dicen fue verdad, fueron extraterrestres los que vinieron o fueron viajeros desde el futuro, que les dijeron todo lo que tenían que hacer y gracias a ello es que ahorita somos civilizados. O sea, queda ahí la incógnita. Queda ahí una duda así bien explota cerebros. Por mi parte, bienvenidos al podcast. Hoy estamos con Sara, Michelle y con Daniel Baldovino. Hoy vamos a estar hablando acerca de viajes en el tiempo. Hoy vamos a estar de pronto cuestionando los temas del tiempo, vamos a estar explorando teorías científicas y todas esas cuestiones. Sara nos tiene bastantes cosas preparadas para el podcast de hoy que apenas comienza. Por mi parte, me gustaría comenzar con una frase de Stephen Hawking que dice: si los viajeros en el tiempo existen, ¿dónde están los viajeros del futuro? No sé si Daniel y Sara quieren dar una última bienvenida o una primera bienvenida. Bueno, ahí se los dejo antes de comenzar el en vivo. Todo al revés. Bueno, gracias por haber venido
a este podcast que estuvo súper interesante. Por estar llegando, por estar bueno, llegando. Saludando. Bueno, hola y gracias por venir a este podcast que está comenzando ahorita. Y como ya lo terminamos, sé que está muy interesante, todo al revés, pero sí. Bueno, en fin, gracias por venir y gracias por la invitación también. Bueno, les recordamos que aparecemos en las redes sociales como @sapiensman_ para que nos sigan durante el recorrido del día de hoy. Y nos vemos mañana nos vemos también con un tema tan interesante sobre el sentido